Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una demostración del primer ejemplo de práctica. Espero que con esto les quede un poco más claro cómo empezar a utilizar las interrupciones para capturar datos de entrada y cómo imprimir datos en la consola y bueno, cómo está estructurado el programa. Entonces, ese es el código que tenemos. Eh, Tiene esta dirección para indicarle dónde está el origen, de dónde va a empezar a correr. Después tenemos las variables que vamos a necesitar. Todo esto son variables, eh, todas son de tipo byte. Y bueno, son para guardar los resultados, hacer operaciones, mostrar mensajes eh, y demás. Entonces, nuestro código empieza a partir de este punto y lo primero que hacemos es hacer un desfase hacia donde está la variable mensaje, que es un arreglo que tiene almacenado ingreso número hexadecimal de 2 cifras, terminado con un signo de pesos para que pueda ser utilizado por la interrupción 21. Esa interrupción 21, usando la subfunción 9, te permite hacer impresiones de cadenas. Lo pueden igual checar en el apartado de ayuda y de interrupciones. Aquí viene la interrupción 21 y la que estoy usando es la subfunción 9. Y entonces me dice que puede imprimir una cadena que se coloca en estos índices, que es a donde apuntamos, y el string debe estar terminado con un signo de pesos como lo tenemos. Da un pequeño ejemplo y bueno, lo único que hace es mostrar el mensaje en consola. Entonces yo le estoy dando que muestre este mensaje para pedir un número de 2 cifras, el hexadecimal que voy a convertir. Recuerden que el programa lo que debe de hacer es recibir un número hexadecimal y regresar ese número en decimal. Entonces, hasta aquí lo único que estoy haciendo es pidiéndole al usuario que ingrese ese número de 2 cifras de hexadecimal. Y bueno, una vez que se hace esto, lo siguiente es capturar los números que el usuario va a teclear. Entonces, para hacer eso vuelvo a utilizar una interrupción, en este caso la 21, otra vez, y ahora la subfunción 1. Esa interrupción lo que va a hacer es almacenar el valor ASCII de la tecla que hubiera sido presionada y lo va a almacenar en AL. Y también pues va a dar un eco en la consola. Entonces la tecla que se hubiera presionado la va a mostrar en consola. Y bueno, para poder almacenar el número que se tecleó, lo debo de tomar de AL y de una vez le resto 30 para convertirlo al número tal cual, porque este valor de AL pues ha almacenado el ASCII. A mí me interesa tener el valor numérico, entonces le resto 30 y con esto me quedo con el número. Esa resta se hace porque es un 30H, en decimal es un 48. Si yo voy a la tabla de ASCII, si veo los valores, el 0, 1, 2 empiezan en 48 hasta el 57. Y yo le resto 48 a esto, a cualquiera de estos números, me voy a quedar con el puro número. Por ejemplo, si resto 48 a 48, me queda 0 y sería este número. Si a 49 le quito 48, me va a quedar un 1. Si a 50 le quito 48, me quedan 2 y así sucesivamente. Así es como me quedo solamente con el número y no con el código ASCII. Y de esta manera, pues ya me quedo con el puro número. Ese 48, pues en hexadecimal es el equivalente a 30H. Entonces con eso, con esa resta yo tendría el número para trabajar con él. Después lo que hago es almacenarlo a una variable que se llama comp1. Entonces el número que se tecleó ya quedó almacenado ahí. Posteriormente
verifico si el número que se presionó o que se ingresó por el usuario es una letra, porque recordemos que también en hexadecimal hay letras de la A a la F. Entonces, si yo voy a la tabla y veo esas letras que para mi ejemplo deben de ser mayúsculas, observo que hay un 65. Entonces, 65 hasta un 70. Yo les voy a hacer igual la resta. Entonces, restándole 48 a 65 y a estos números, me quedo con el valor que me va a ingresar. Y para ese caso sería un 17 para la A, un 18 para B, un 19 para C, y así hasta llegar al 22. Entonces, lo que hago para saber si fue una letra la que se tecleó, comparo el valor que acabo de obtener de la resta con un 17. Entonces uso una instrucción que se llama JE, significa brinca si es igual. Entonces, en dado caso que estos números coincidan, eso significa que es una A, y entonces brinco a esta etiqueta que se llama cam A. En caso de que no fueran iguales estos dos números, entonces el programa va a saltar esta línea y va a venir acá. Entonces ahora preguntaría por un 18, que en este caso sería una B. En caso de que sean iguales, pues haría el salto hacia cam B. Y en caso de que no fueran iguales, entonces pasaría a comparar los siguientes. Y así me la llevaría hasta con el 22, que sería la letra F. Bueno, en dado caso de que ninguno de estos hubiera sido, pues eso significa que no fue una letra. Y entonces simplemente pues muevo el valor a, a AL. Después ese valor lo muevo a la variable número 1, que es donde ya quedaría el número almacenado. Y bueno, después de eso lo que hago es pasar al segundo número, que vuelvo a repetir otra vez la secuencia de la captura. Pero antes vamos a observar las etiquetas en dado caso de que hubiera sido una letra. Cam A, Cam B, Cam C, Cam D, Cam E y Cam F. Estos están aquí. Entonces, en dado caso de que fuera una A, lo único que hago pues es asignar el valor de 10, que es lo que representa una A en hexadecimal. Y después hago un salto incondicional hacia una etiqueta que se llama segundo número, que es la misma que aparece acá. Eso es para ya capturar otro número, en dado caso de que yo hubiera encontrado que fue una letra. Y lo mismo se hace para las otras tres letras, asignar el valor correspondiente, porque recordemos que el valor que está en la tabla pues no corresponde. Por ejemplo, al restar 48 a 65 me quedó un 17 y la A no es un 17. Simplemente me sirvió para saber si era una A, pero una vez que ya lo supe, ahora sí le asigno el valor que le corresponde. Y eso se hace para cada una de las letras. Y bueno, este programa básicamente repite lo mismo, vuelve a capturar, brinco la etiqueta del secnum, eso es para capturar otra vez el número que se teclee la segunda vez, vuelvo a utilizar la misma interrupción, resto el valor y vuelvo a hacer la comparación para ver si eh, fue una letra la que se ingresó. Y una vez que se termina, en dado caso de que no hubiera sido ninguna letra, se almacena el número en num2, y en dado caso de que hubiera sido una letra, entonces aquí se hace el almacenamiento del número correspondiente. Y después pues se brinca a la etiqueta OP. En esa etiqueta pues ya se va a hacer la operación, puesto que ya tengo los dos números almacenados. Tengo que hacer la conversión, recordando que la conversión iba a ser mediante multiplicaciones. La multiplicación se iba a hacer mediante la operación, tomando como base las posiciones, recordando que como es un sistema hexadecimal, la posición 1 pues vale 1 y la posición 2 vale 16, y así sucesivamente, elevando a la potencia
16 elevado a la 0, 16 elevado a la 1, y así dependiendo los dígitos que se requieran. Este es 16 a la 0, 6 a la 1, otro sería 16 a la 2, dependiendo los dígitos que se tengan. En este caso pues solo vamos a tener 2, y los dígitos que hubieran ingresado se colocan en el orden, y lo que se hacía era multiplicar el valor que se asignó, en este caso sería una F, se multiplicaría por la posición, luego se multiplicaría este número por la posición, y al final se sumarían ambos resultados para darnos el decimal. Entonces hacemos las multiplicaciones, lo que hay en el número 2 lo asignamos a AL, luego en BL movemos 1 porque es la primera posición, y hacemos esa multiplicación. El resultado queda almacenado en AL y se guarda en FAC1. Después repetimos el proceso. Ahora el número 1 lo almacenamos en AL, a BL le movemos un 16 que va a ser la segunda posición, y de nueva cuenta multiplicamos y el resultado lo almacenamos en FAC2. Y bueno, lo que resta es hacer la suma de esos resultados. Limpiamos el registro AX, movemos el factor 1 a L y sumamos a L con el factor 2. Y el resultado lo almacenamos en res. Entonces ahí ya quedaría nuestra conversión. Ahora, para poder imprimir en consola, de nueva cuenta, pues yo tengo que regresar esos valores numéricos hacia el código ASCII que le representa. Pero antes de eso, como voy a usar una interrupción que imprime nada más carácter por carácter, necesito separar los números. En este caso, como es un número de 2 dígitos hexadecimal, el mayor número que puede alcanzar es 255, así que puedo tener centenas, decenas y unidades. Entonces voy a separar cada uno de esos dígitos haciendo divisiones. Primero sobre 100. En este caso el resultado lo almaceno en AL, en BL almaceno un 100, y bueno, divido el valor de res sobre 100. El resultado me lo almaceno en AL y lo paso a una variable que se llama cen. Ahí ya tendría las centenas que hay en el resultado. El residuo lo guardo en AH, perdón, y lo paso a rescen, que sería el residuo. Y bueno, lo que sigue es hacer de nueva cuenta una división de ese residuo. Los números que no alcanzaron a formar centenas, pues van a ser las decenas. Ahora los divido entre 10 y eso me daría las decenas que quedaron de ese número. Tendría ya por separado almacenado en las decenas que hay. Y el residuo pues van a ser las unidades, entonces lo paso a una variable que se llama uni. Y ahora sí, ya con el número separado, esta interrupción pues simplemente da un pequeño espacio para que no se encimen los valores en consola, y después imprimo el resultado. Como les mencionaba, uso otra vez una interrupción para imprimir. En este caso es la 21, la subrutina 2, y pues simplemente al valor que calculé en centenas, decenas de unidades, ahora le voy a sumar un 30 para regresarlo al formato ASCII, y el valor lo pongo en DL para que pueda ser impreso. Esto es para centenas, el mismo procedimiento se repite para decenas, y por último las unidades. Entonces el programa termina hasta este punto, llega un retorno y ahí acaba. Entonces lo emulamos, corremos la primera vez,
lanza esa instrucción que no es soportada, lo vuelven a correr y ya funciona. Y si ingresa un número hexadecimal de 2 cifras, por ejemplo, si pongo FF, es un 255, y puedo apreciar el resultado. Las letras obviamente deben de ser ingresadas en mayúsculas. Voy a probar con otro. Ok, vuelvo a correr. Voy a ingresar ahora un 0F. Ese valor no es válido. Eso todavía no tiene opciones de decirle al usuario que esa letra no es correcta. Ingresamos ahora sí un 0F y sería un 15. Y bueno, espero que les sirva de ayuda para poder continuar con los otros programas. Hasta pronto.